Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro. Los partidos políticos, suponemos, tendrían que tener una democracia que garantizaría proyectarse la misma a la sociedad para que los ciudadanos pudiéramos ejercerla también en su momento. Sin embargo, ¿existe realmente democracia interna en los partidos políticos? ¿Ha fracasado? Para hablar sobre el tema estamos acompañados esta noche de Alberto Bayac, de Pedro Gamio y Héctor Vargas Aya. Caballeros, buenas noches, bienvenido. Doctor, impresión, ¿han fracasado la democracia interna en los partidos? Bueno, yo comenzaré diciéndole, no puede fracasar algo que no existe. Y repetiré lo que vengo insistiendo. En el Perú hay decadencia. Y la decadencia de los partidos políticos marcha al mismo nivel de la decadencia de todas las instituciones del país. Todas están decayendo. Las principales instituciones del Perú están venidas menos. Y la famosa democracia interna de los partidos antes sí existía, cuando funcionaban 2 o 3 partidos políticos, llamados partidos en el sentido estricto de la acepción. Actualmente no son partidos políticos, son agrupaciones de aventureros con algunas pequeñísimas excepciones que se juntan en la bodega de la esquina, de manera que en esas condiciones los que mandan en los partidos políticos no son los electores en elecciones internas, sino las cúpulas parlamentarias, cúpulas partidarias. No, yo creo que el rol de los partidos políticos es fundamental. No hay democracia sin partidos políticos. Y yo coincido con el doctor Héctor Vargas Aya en el sentido de que antes hubo mayor institucionalidad en el Perú, en el sector conservador, el sector de centro y hasta la propia izquierda, con distintos grupos, había una práctica de tratar de respetar al ciudadano y de convocarlo para que el partido político logre un objetivo fundamental, que es procesar las demandas sociales. Si no hay quien procese las demandas sociales, vemos agentes informales. Vemos que en las regiones quienes lideran las protestas no son los partidos políticos. A mí me llama mucho la atención de que tengamos 19 candidaturas presidenciales. Daría la impresión para cualquier persona que viene del extranjero que el Perú es un país donde reina la democracia porque hay tantas y tan diversas expresiones y en realidad no es así. Todo esto, tanto como se prende con el momento electoral, se apaga al poco tiempo. Y esto creo que es un tema crucial. Sin partidos políticos, nuestra democracia va a ser muy precaria. Alberto Bayac. Gracias, Juan José. Yo concuerdo definitivamente con mis interlocutores respecto a que es absolutamente indispensable un sistema de partidos políticos fuerte, que realmente refleje las características de los ciudadanos y del pueblo en general. Lamentablemente no hay partidos políticos institucionalizados, no hay partidos orgánicos, como bien dijo el doctor Vargas Aya, son asociaciones, son clubes, digamos, de independientes. Una vez Andrés Tausen Ezcurra habló de que había un partido político que era una confederación de independientes. Y ahora estas agrupaciones se encarnan en base al caudillismo, al liderazgo de una persona que se autoproclama o se autodenomina pues iluminado mediante un caudillismo, un mesianismo político, y en base a esa personalidad, a esas características, es donde se forja o se forma, digamos, esta estructura en base a una coyuntura netamente electoral. Sobre eso quiero plantearles una pregunta. Supuestamente el partido de la señora Keiko Fujimori es el que lidera las encuestas, de acuerdo a lo que nos dicen, ¿no? Hay algunos ciudadanos que consideran que esto podría no ser tanto como nos cuentan. Sin embargo, la señora dice, estos no van, ¿no? Este candidato acá, el otro, en el análisis político que se hace es porque quiere desvincularse del antiguo pasado fujimontesinista de su padre. Sin embargo, impone que no van determinados porque no van. ¿Eso no tendría que ser decisión de sus electores, de las bases, lo que significa en todo caso que el fujimorismo no es un partido con tintes democráticos? Ningún partido ahora, ningún grupo, todos son iguales.
en todos los grupos políticos que están participando en el proceso electoral, están regidos por la voluntad de sus dirigentes. El ejemplo que usted acaba de poner con la señora Fujimori es el más saltante. De ella depende cuántos varones, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántos veteranos, cuántos no, quién va y quién no va. Democracia partidaria significa elección interna, lo que en países más avanzados significa elecciones primarias, donde a los candidatos primero son precandidatos y todos se inscriben en forma libre. Los que adquieren el mayor número de votos en las elecciones primarias son los que van ocupando de acuerdo con el resultado, el primero, el segundo, el tercer puesto en las listas. Eso se acabó hace muchos años, desde el año por lo menos, desde la década del 90 a la fecha. Y repito que esto no es solamente problema de los partidos, sino de todas las instituciones del Perú. Lo mismo de las universidades. Todo va en decadencia. Hoy día, antiguamente nosotros conocíamos, por ejemplo, los rectores, verdaderos personajes. ¿Quién era el personaje tal? Un Pora Baranchea, Luis Alberto Sánchez, etcétera, etcétera. ¿Quién conoce ahora a los rectores en las universidades? Cualquier ciudadano, cualquier vecino de la esquina. De manera que todas las instituciones del Perú han decaído. Eso es lo penoso y eso es lo grave y lo peligroso para este país. Pero todavía hay algunas instituciones que sí han querido sacar adelante mecanismos democráticos. Yo no voy a ser tan absoluto. Yo creo que sí hay algunos esfuerzos. Lo que falta es que el Estado Nacional, mediante los instrumentos que existen en otras democracias políticas, garantice que el padrón, por ejemplo, sea uno solo. Que las asambleas y los escenarios de participación democrática sean respetados. Porque hemos visto, el caso de algún partido político reciente, que la falta de confiabilidad en la mano del secretario general ha hecho que se produzcan peligros hasta de cisma. Entonces, o en otros casos que algunos distritos por falta de cultura democrática se impone un criterio de designación de arriba. Entonces, hay un camino por andar fundamental porque, reitero, si no construimos desde abajo, desde los distritos, desde la organización vecinal, la participación política, la democracia en el Perú va siempre a ser muy precaria. Vamos a recibir llamadas del público. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Aló, gracias por llamar, le escuchamos. Aló, señor, muy buenas noches. Gracias. Saluda Roger, de Diavista, Callao. Sí, le estamos escuchando. Yo podría opinar, señor, que los partidos políticos internamente no progresan, porque todos van con diferentes denominaciones o con diferentes apetitos electorales. Pero definitivamente lo felicito al señor Belmont, que él está yendo solo, porque más vale solo que mal acompañado, señor. Eso sería todo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por su participación. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Sí, quería manifestar en realidad que está bien la ponencia que ustedes están haciendo, pero el problema es que tienen que enriquecer a la democracia. Para enriquecer no es una cuestión de intelectualidad, sino es una cuestión de inteligencia, porque la intelectualidad es una actitud del ego que en realidad nos divide. Y todas las personas que estamos ahí, ustedes están ahí, inclusive el que está hablando, el problema es de que nosotros lo único que queremos es llegar al poder para estupidizar a la gente. Si no empezamos a entender que la actitud es humildad, es agradecimiento hacia una inteligencia superior, no estoy hablando de Dios, solamente estoy hablando de una cuestión de que tenemos que aprender a saber ser humanos. Seguimos desarrollando la bestialidad. Yo pediría que todos a esos panelistas que están ahí den la alternativa, cómo se forman los partidos, qué es ser ciudadano y qué cosa es ciudadanía, qué cosa es sociedad. Claro que sí. Nosotros le agradecemos y parte de eso es precisamente darle la oportunidad a las personas que expresen libre, abiertamente sus ideas, como lo ha hecho usted esta noche. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Buenas noches, amigo. ¿Cómo está? Gracias por llamar, señor. Le escuchamos. Desde Chorrillos, Ricardo. Gracias por llamar. Cambalache electoral. O, en otras palabras, digamos, pues, que en el Perú falta una reforma electoral, ¿no? Una ley de una reforma electoral, falta una reforma de partidos políticos y no tener pues ahora
vientres de alquiler como en el caso del PPC APRA. ¿No? Hay 18 candidatos que no tienen autoridad moral, solo uno se salva. Ya sabemos quién. Gracias. Muchas gracias, señor. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches. Ante todo, de habla aquí la ciudad de Moquegua, del sur del Perú, Moquegua, donde gracias por lamentamos llamar. mucho lo que viene ocurriendo aquí en el país. Hay muchos candidatos que en verdad, sinceramente, no deben estar. En el caso de estos 5 que han mencionado, estos 5 que es una vergüenza para el país, que no deberían postular, pero sin embargo la población, yo les digo a todos los peruanos, que votemos por gente nueva, gente que verdaderamente no tenga un pasado negativo como estos 5. Son 19 candidatos, de ahí tenemos que escoger a uno. Yo digo a todo el país y a todos mis compatriotas, por favor no cometamos el mismo error que ya cometimos. Apoyemos a la gente nueva, apoyemos a la gente que realmente merece que conduzca los destinos de este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, caballero. Alberto Bayac. En Francia, en la antigua Francia, el rey Luis XVI decía, uno de sus argots preferidos era el Estado soy yo. En este caso, los mesías o los caudillos latinoamericanos o peruanos, digamos, el caso, hablaste, Juan José, el caso de Keiko Fujimori, que es herencia política de su padre, podríamos decir, el partido soy yo. ¿Por qué? Porque no existe realmente. Porque de hecho, incluso le han puesto hasta las iniciales a su partido, ¿no? Exactamente, estamos hablando sin hipocresías, creo yo. No existe una democracia interna, sino es la herencia, digamos, política o jerárquica del apellido. En caso, por ejemplo, César Acuña, él es el constructor de esta agrupación en base a sus intereses personales, la universidad. Entonces, el Donald Trump de los Andes pretende hacer política, digamos, de una manera en base a intereses económicos. Doctor. También quiero recordar algo. A mi modo de ver, el origen de todo este desorden, del caos partidario, la falta de democracia interna de los partidos y todo eso, está en la misma constitución política. En el capítulo perteneciente al derecho de los ciudadanos que tienen a elegir y ser elegidos, no es suficiente. La constitución política debiera institucionalizar la participación ciudadana en la vida política mediante el instrumento obligatorio que son los partidos políticos. Bueno, además los partidos que no existen en este país carecen de ideología. No puede haber partidos sin ideología. Es por eso que se multiplica el transfugismo. Aquí es fácil ser tránsfuga porque un individuo no piensa en nada, piensa en sus intereses particulares, en el negocio, en el enriquecimiento, en la figuración, etc. Si hubiera ideología, la ideología es amalgama, la ideología coge, agarra, aglutina a las personas. Nuestros grupos políticos, ¿qué ideología tienen? Nada. Pedro Gami, uno de nuestros televidentes dijo, esto es un cambalache político. Y no veamos en los 5, veamos otra alternativa en los que no están tan vendidos por el... ¿Esto generaría espacios para generar institución en estos grupos que no son los supuestamente punteros? No, yo creo que el tema de fondo se ha quedado en el tintero, la reforma electoral. Yo estoy de acuerdo en algunos conceptos. El doctor Vargas Saya pertenece a una generación que hizo política partidaria a un buen estilo. No era perfecta, no era absolutamente democrática. A veces habían decisiones del alto mando, pero era tan lúcida la dirigencia y gente tan calificada que se retroalimentaba con la simpatía, la mística y hacer que los primeros de la clase se interesen por la política. En el Perú hoy vivimos una crisis de valores profunda. Entonces, ¿cuál es la reforma electoral? La reforma electoral es que Lima, por ejemplo, es un distrito electoral gigantesco, mega distrito. Hay que crear una forma de repartición electoral de tal manera que dividamos Lima y el congresista o el que quiera ser congresista compita respondiendo a un público con el que pueda dialogar y luego rendirle cuenta. Dicho de otra forma, ¿cuándo hemos visto a los congresistas de Lima rendirle cuenta a la Lima metropolitana de su trabajo? Claro. ¿Por qué? Porque es tan grande el universo de votantes que se pierde. Entonces, estos señores no le rinden cuenta a nadie. Entonces, hay que cambiar las reglas de juego para hacer que haya una identificación clara de a qué se compromete
y quiénes son los representantes para que haya periódicas rendiciones de cuentas, incluso lo que antes existió en el pasado, que es una renovación por tercios del Parlamento, para que en todo momento el ciudadano exprese su sentir y juzgue la labor del Congreso. Vamos a recibir llamadas del público. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Gracias por llamar, le estamos escuchando. Buenas noches. Sí, adelante, le Buenas escuchamos. noches. Sí, le estamos escuchando. Primeramente, mi respeto para los panelistas que en este instante se encuentran, que, bueno, han expresado con una manera muy certeza, de mucha, algo muy cierto, lo cual se ve en el extranjero, donde yo me encuentro, el cual es un país en donde en este instante no se encuentra la democracia, sino se encuentra la posición de un partido político prácticamente caótico, el cual por la falta de moral que tienen los que han sido elegidos para poder mandar en los partidos políticos y han tomado el poder, se encuentran ahorita prácticamente avasallando a un pueblo. Muchas gracias. ¿De dónde llama Por usted, eso que señor? La posición de cada uno de ellos debe ser la moral grande. ¿De dónde llama usted, señor? La moral grande de... ¿Perdone? ¿De dónde está usted llamando? De acá de Lima, señor. Ok, listo. Bueno, De muchas Lima, gracias. señor, del cercado de Lima. Muchas gracias. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Aló, Gracias por llamar, le estamos escuchando. ¿cómo está, señor Castillo? Le felicito por su panel, a todos, comenzando del doctor Vargas Saya. Democracia nunca existió desde la época de los griegos que lo inventaron. No puede haber democracia en un país en donde existen clases sociales. Además, los partidos políticos que se llaman democráticos no son democráticos. Ellos son dedocráticos, porque cuando forman un partido o un grupo de partidistas que van a manejar nuestro país, ellos lo eligen a dedo. Ahí tenemos a la señora Fujimori, el señor Alan García, y descaradamente los otros candidatos lo han elegido así, no toman la participación de los ciudadanos. Muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches. Brevísimamente, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, le escuchamos. Señor Mori, de Chorrillos. En primer lugar, coincido plenamente con los planteamientos que está haciendo el panel, en el sentido de que en este país lamentablemente los partidos o los grupos están en decadencia. Y es algo más. Todos se han interesado en formar partidos porque hay dos formas de hacerse ricos: o llegar a la presidencia o llegar a ser funcionarios de instituciones como la OCSE o Proinversión, o formar partidos porque de ahí empiezan los cupos. Actualmente ya empezaron a vender los cupos, mínimo están cobrando $20,000 en algunas de las agrupaciones políticas, que posteriormente vamos a indicar a efectos de que el pueblo peruano sepa y no comete el error de elegir por elegir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por llamar, señor. Aló, buenas noches. Brevísimamente, le escuchamos. Aló, buenas noches. Le habla Adolfo García de Chosica. Gracias por llamar, le escuchamos, por favor. Sí, y mire, yo quería opinar respecto al tema desde el punto de vista del ciudadano de a pie, ¿no? Nosotros, el panorama que vemos adelante, sinceramente es un panorama oscuro, ¿no? Porque vemos muchos insultos, muchas discusiones entre los partidos, entre el caudillismo, ¿no? No hay un líder verdadero que se organice para buscar la unidad, para buscar políticas de economía, políticas de salud, ¿no? Entonces, a ese punto, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, ¿cuál es el futuro que nos espera? Nos puede pasar lo que le pasó a Venezuela, pero a los niveles en los que estamos llegando, en los que la gente se insulta, Ollanta sale diciendo una cosa, se contradice con otra institución, luego sale otra institución, y ahora el tema de, por ejemplo, el Contralor, que organiza un tema que no tiene nada que ver. O sea, lo que ustedes dicen es cierto, se está perdiendo la institucionalidad y sinceramente nosotros tenemos una preocupación, ¿no? Porque como ciudadanos queremos una tranquilidad. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Alberto, la llamada de Chosica plantea un interrogante que dice, bueno, yo soy un ciudadano de a pie y acá veo insultos entre caudillos que no nos llevan a nada, y se hace una pregunta: ¿a dónde estamos yendo? Qué importante, Juan José, es abrir los teléfonos para la participación de la gente.
Un participante habló de la dedocracia interna, y es absolutamente cierto. Los partidos son conglomerados, son, digamos, agrupaciones que muchas veces se conjugan en torno solamente a un interés supraelectoral y también económico. Estamos apreciando en esta feria electoral que se están comprando los cupos, no solamente para listas parlamentarias, sino también municipales. Antiguamente, como dijeron los ilustres participantes aquí en el panel, era un placer escuchar, por ejemplo, a un Víctor Raúl Ayala-Torre en un mitin político, a un Fernando Belaúnde, a un Andrés Tausen Escurra, es decir, políticos de primerísimo nivel. Ahora ha cambiado, definitivamente cambió la política tanto en el último tiempo que ahora las personas tienen que ser convocadas mediante portátiles, ¿ya?, para asistir a los mítines en donde se reparte arroz, leche, azúcar, o incluso en el norte están regalando refrigeradoras, están regalando televisores como una forma de atracción popular, cosa que esto prostituye definitivamente el espíritu, digamos, de la norma electoral de los pueblos. Doctor Vargas Saya, ¿a dónde vamos? Mire, ¿cuál es el derrotero si es que no hacemos un cambio? El derrotero es cuesta abajo en la rodada, como dice el tango de nuestro amigo Gardel, ¿no? Miren ustedes, me viene a la memoria lo siguiente. Los grupos políticos, la política realmente se parece exactamente igual a los partidos de fútbol, a los equipos de fútbol, donde termina la temporada de la competencia en la primera división y se deshacen los equipos y vienen las contrataciones entre la Alianza Lima, pasa a la UA Cristal, etcétera, etcétera. Ya no tienen bandera que defender, ni institución que defender, ni club, ni nada. Los partidos, los grupos ahora son exactamente igual. Bajo esta realidad, usted me hace una pregunta, ¿dónde vamos? El próximo Congreso va a ser un caos, peor que el actual. Quisiera equivocarme, pero va a ser un caos, con unos 8, 10 o 12 pequeños grupúsculos, que de acuerdo con el reglamento interno no van a poder tener la calidad de grupos parlamentarios. Y en consecuencia va a venir los saltimbanques, bajo prebendas, ofertas, puestos y privilegios para formar nuevos grupos parlamentarios, la única forma de manejar. En conclusión, vivimos una suerte, discúlpeme la expresión, una suerte de prostitución política. Sin embargo, esta indignación civil de las personas podría desembocar en una maduración de pronto de la sociedad, al punto en que digan, estos 5 no van y es otro el que es. Y genere una oportunidad histórica que pronto nos ponga en otro escenario, Pedro Gama. Yo creo que no es problema de 5, yo creo que es problema de 19. Porque si los 19 se asumen un compromiso de largo aliento, no solamente para las elecciones, creo que este país cambiaría. Entonces, hay un problema de fondo, el financiamiento. El financiamiento privado, y no lo digo yo, lo dicen expertos a nivel mundial, si no tiene el Estado capacidad de regular el aporte privado, se vuelve el cáncer de la corrupción. Y la política se vuelve una mercancía. Hoy, antes se decía que el Perú era una república aristocrática, que solamente un determinado grupo de personas privilegiadas detentaban el poder. Ahora hemos pasado a lo que se configura una república plutocrática, es decir, el reino del poder económico, que hace que, lamentablemente, las instituciones sean minadas. ¿Cuán importante es lograr que el ciudadano se sienta motivado a asistir a una reunión, a sacar adelante un debate en torno a un programa, a una doctrina, a unos objetivos, a un plan de trabajo de largo aliento? ¿Por qué en otros países existe más respeto al concepto de ciudadano? Que no es solamente acordarse de uno cada 5 años, sino significa esencialmente monitorear, seguir en qué se gasta el dinero público, en qué se priorizan los recursos, cómo va la educación, cómo va la salud, cómo va el transporte. En pocas palabras, nosotros tenemos todo por hacer, pero yo creo que es un tema que comprende a los 19 grupos en competencia. Alberto Vallaca. Yo estoy muy preocupado y soy sumamente pesimista, Juan José, respecto a la futura elección congresal. Sabemos, los últimos congresos no han representado verdaderamente el sentir popular, sino han ido decreciendo. Cada vez la degradación de los parlamentos, bueno, no solamente en el Perú, sino en América Latina, ha sido de mal en peor.
Ejemplos patéticos tenemos como los comeoro, los mataperros, los lavapiés y una serie de denominaciones que definitivamente no contribuyen a que un parlamento tenga la calidad de los parlamentos o los congresos de antaño. Y esto repercute definitivamente en las instituciones representativas, en los partidos políticos, que son los que deciden, los que eligen de una u otra manera dedocráticamente o económicamente o financieramente a sus candidatos. ¿Y usted cree, ya terminando este tema, doctor Vargas Saya, en 10 segundos porque el tiempo se nos ha acabado, cree que esta dedocracia en los partidos pueda pasarle factura a estos 5 primeros, sobre todo, que son los que aparentemente tienen, por lo que nos dice la llamada, ¿no?, de este ciudadano, precios en las listas al Congreso, pueda generar disconformidad al punto de que puedan ser castigados por los electores? Es que no van a ser pues 5. Si bien es cierto que no van a ganar todo en la fórmula presidencial, van a ganar uno solo, pero todos los grupos van a tener 10, 8, 4, 3 o 2. Es un carnaval, porque no existen programas, la gente entra por el puesto, no, claro que sí. No hay ideología, no hay nada. Reflexión final en 10 segundos, por favor. Yo creo que es fundamental hacer realidad la reforma electoral, la forma de conformar los distritos electorales. Es necesario que el Estado promueva que las personas que participen tengan una foja de servicio limpia y recuperar la confianza del ciudadano de a pie de que no va a garantizar el futuro para sus hijos si la política está en manos de los últimos de la clase. Alberto Bayer. Reforma electoral absoluta, ¿no? Un cambio en la mentalidad de la gente, de los dirigentes políticos, principios, valores éticos y morales en la conformación no solamente de listas, sino en el plan de gobierno de los candidatos presidenciales. Firmeza.